El desarrollo en general podemos pensar como el crecimiento económico, por una parte, esto quizá lo que mucha gente asocia a la idea de desarrollo, pero es más que eso. Va, por ejemplo, a la capacidad que tiene una economía, una sociedad, un país, de proveer acceso a servicios como educación, salud, un nivel de desarrollo equitativo en general, el tema de la desigualdad que se hablaba, la capacidad pues de ofrecer niveles de bienestar mínimos a la población y de una manera además constante, de tal manera que no haya volatilidad en las variables económicas, que perjudiquen los niveles de desarrollo en general y de pobreza, de bienestar en general. Y en ese sentido, eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de un modelo de desarrollo. ¿Qué capacidad tiene una economía de poder crecer de manera sostenida, de manera equitativa, y que pueda ofrecer a la mayor parte de sus habitantes, si no es que a todos, una posibilidad de un desarrollo sostenido, como decía antes, y equitativo, y que pueda acceder a todas estas cosas, educación, salud, agua, drenaje, servicios básicos, pues en general, ¿no? Si revisamos la historia del país, la historia independiente, los 190 años que tenemos de ser un país independiente, ya no digamos el desarrollo, el crecimiento ha sido más la excepción que la regla. Periodos de crecimiento importantes solamente hemos tenido el porfiriato y el que tuvimos en el siglo XX y que empieza con la recuperación de la economía mexicana de la Gran Depresión a partir de 1933 y que con algunas perturbaciones, sobre todo hacia el final, se prolonga hacia 1982. Es indudablemente un periodo de crecimiento, es un crecimiento del Producto Interno Bruto del país de 6% al año en promedio, un poquito más. Creo que en los últimos años uno de los problemas es que ahora sí hemos querido aplicar un modelo sin hacernos cargo de los problemas que hay en la adaptación de dicho modelo. Yo diría que esta idea de los 70 años perdidos, bueno, para no referirme a ningún partido en particular, de las décadas perdidas no es del todo cierta porque es realmente cuando más avanzamos. Si bien es cierto que también ahí se gestaron desequilibrios que llevan a un cambio en la estrategia de desarrollo en los años 80 y la nueva estrategia de desarrollo, bueno, la que en ese entonces era nueva y de la que se pretendía que pudiera derivar un periodo de crecimiento con estabilidad de precios, pues no ha dado los resultados que se esperaban y eso es lo que nos tiene en la actualidad en esta situación. No, es que en los 80, si recordamos, pasamos por un periodo de alta inflación, con un déficit fiscal, con devaluaciones, y la economía tenía que hacer un ajuste en algún sentido, es decir, para poder evitar que la economía siguiera cayendo en esa circunstancia, hubo estos programas establecidos de acuerdo con el Fondo Monetario, en donde se reajustó, bajó el gasto público, porque teníamos un gran déficit fiscal, bajó... se tuvo que recuperar la balanza comercial, que teníamos un gran déficit, tuvo que haber una devaluación, en fin, hubo una serie de transformaciones, contracción de los salarios para evitar el problema de la inflación, en fin, toda una serie de ajustes que se tuvieron que tomar como una medida, digamos, de emergencia económica. Eso fue lo que pasó en los 80s. Una vez que se logró esta estabilización, que podríamos decir que se logró por ahí de 1988, cuando de alguna manera termina la inflación muy elevada que habíamos alcanzado en 87 y se empieza a lograr un periodo de estabilización, ahí sí me parece que podemos hablar de una estrategia diferente. Y esa estrategia diferente, que inicia, me parece, con la administración del presidente Salinas, sobre todo, aunque tiene sus orígenes, o una parte de sus orígenes en la administración del presidente de la Madrid, es un modelo, ahí sí es una estrategia, como decía Leonardo, basada en el desarrollo del sector externo, es decir, a partir de las exportaciones. Básicamente es, de alguna manera, un cambio de estrategia respecto a lo que teníamos en el pasado, que había sido una estrategia basada en el desarrollo del mercado interno, en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones, etcétera, y empezó un proceso mediante el cual el retiro del Estado también de una serie de actividades económicas, la privatización de empresas. Entonces fue una estrategia de desarrollo en la que el Estado de alguna manera se empezó a retraer de la actividad económica, empezó a haber una mayor participación del mercado en muchas áreas en las que antes participaba el Estado, y luego fue una estrategia basada en el desarrollo de las exportaciones, y ahí viene la apertura comercial de fines de los 80s y lo que siguió después, que fue quizás su coronación, digamos, que es la apertura, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y esa es, me parece, la estrategia que hemos seguido en estos últimos. El problema es que si de manera sistemática y a lo largo de ya más de 2 décadas, la política económica se dirige principalmente a la estabilidad de precios, subordinando el tema del crecimiento, en un momento en el que tenemos contingentes tan grandes de población en edad de trabajar que año con año se están incorporando a los mercados, bueno, quisieran incorporarse a los mercados laborales y no encuentran trabajo,
pues necesariamente estamos generando en el mejor de los escenarios incentivos para la emigración y la informalidad. Y en otros casos frustración e incluso me atrevería a decir una especie de ejército delincuencial de reserva, porque al final de cuentas tenemos un gran porcentaje de población joven que no tiene expectativas y que por lo mismo le puede resultar inclusive atractivo pues dedicarse a actividades de este tipo, ¿no? México creció en estos 30 años alrededor de 1.2% al año. Es decir, uno de los crecimientos más bajos para países de ingresos medios, y es ahí donde nosotros entramos en una situación de desempeño relativo bastante mediocre, no solo comparados con otros países, no solo comparado también contra nuestro propio pasado, sino incluso con otros países de la región que han seguido incluso algunos de ellos estrategias parecidas, digamos, en términos de estabilización económica, etc. Entonces, sí lo que pone en tela de juicio es este mal desempeño histórico que da lugar, por ejemplo, a que los salarios medios de cotización hoy en día de los trabajadores formales sea prácticamente lo mismo, es decir, lo que ganan en términos reales, y ajustando por la inflación, es prácticamente lo mismo que ganaban hace 30 años. El salario mínimo es 75% más bajo de lo que era hace 30 años, en términos reales. Eso nos da una idea de los costos que ha generado primero el ajuste macroeconómico y luego el cambio de modelo, que no se ha traducido entonces en una mejoría clara en los niveles de bienestar, al menos medido por estos indicadores. Claro que ha habido avances que no se puede negar en educación, en años promedio de escolaridad, en mejoras en la esperanza de vida, en fin, en una serie de indicadores. Sí ha habido algunos beneficios. Pero en términos de un gran indicador, digamos, que de alguna manera resume un poco el desempeño económico de México en estos últimos años, el avance ha sido muy menor y las retribuciones salariales a los trabajadores mexicanos no ha sido suficiente en los últimos 30 años. Esta idea de que México es un país de clase media, pues es una idea, me parece profundamente equivocada. La idea de que tenemos una clase media creciente y que la mayor parte de la población goza de niveles de bienestar equivalentes a un país, a habitantes de clase media de otros países, pues simplemente no tiene sentido. Y me parece que para eso la gente que hace énfasis en esto no define nunca con claridad a qué se refiere con clase media. Lo único que dice es que no sea pobre. Y aún en eso se equivocan, porque tenemos a más o menos 50% de la población pobre en el país, de acuerdo a las definiciones del Coneval. Por ejemplo, el último dato, con datos de 2010, con cifras de 2010 que dio el Coneval, revela más de 50 millones de mexicanos en situación de pobreza. De esos, como alrededor de, dependiendo de la definición, entre 15 y 20 millones son pobres extremos, es decir, que no tienen recursos ni siquiera para comprar una canasta que les provea los nutrientes básicos mínimos que establece el Coneval. Y entonces tenemos, por un lado, esta población pobre, que es insisto, si no la mayoría, es por lo menos la mitad de la población en México. Luego tenemos un segmento de la población que a lo mejor no es pobre, de acuerdo a esas definiciones, pero que es muy vulnerable. Es decir, se enfrenta a situaciones de mercado en las que podría fácilmente perder su empleo, bajar sus ingresos y perder su nivel de vida que tiene ahora, y que en ese sentido, bajo definiciones aceptadas en los medios académicos, no puede ser considerada clase media. Es decir, una clase media en otros países se define como aquella que no solo tiene un nivel de ingresos suficiente, sino que además goza de cierta estabilidad y capacidad de compra, ¿no? Eso, cuando incluimos eso en el análisis, nos encontraríamos con que el grueso de la población mexicana no puede ser considerada de clase media. Pues un problema estructural del país, incluso del modelo anterior. En gran medida eso explica el agotamiento de la estrategia de desarrollo anterior, junto con el hecho de que no se hayan hecho otras reformas como la apertura a tiempo y demás, que es la reforma fiscal. Yo creo que esa indudablemente es muy importante, yo la pondría en primer término. No desconozco que sea importante una reforma energética, una reforma laboral, pero para empezar, ahí sí discrepo de la manera en la que se está planteando desde el gobierno, ambas, y yo añadiría otras que me parecen tanto más importantes. De manera destacada, creo que reformas a los sistemas de salud y seguridad social son muy importantes, porque lo que hemos hecho en materia de seguridad social es una serie de parches que al final nos pueden salir más caros. Y en materia de salud, pues no hemos hecho una gran reforma que, entre otras cosas, unifique los distintos sistemas públicos para que no sean un factor adicional de inequidad para los mexicanos. Y ver sobre todo el hecho de que en el largo plazo solo podemos tener una buena red de protección social con una reforma fiscal. ¿Qué se entiende por la reforma laboral cuando se habla de esto? Es flexibilizar el mercado de trabajo y abaratar los costos de despido de los trabajadores. Bueno, que alguien me explique cómo es que eso es deseable para el crecimiento económico, o por qué eso va a ser deseable.
El mercado ya se ha flexibilizado tanto que más bien hay mucha gente que está siendo contratada en condiciones sin prestaciones, con horarios flexibles, y que es básicamente, se ha dado esta flexibilización en los hechos. Bueno, eso no se traduce en ningún crecimiento económico. Entonces, y este discurso de las reformas además es completamente desgastado después de lo que pasó en los 80s y 90s en México. Es decir, siempre se habló de que las reformas iban a generar este crecimiento económico, la reforma comercial, la reforma financiera que se hizo en algún momento, la reforma de pensiones, las privatizaciones, y todo eso no se tradujo en mayor crecimiento. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces tiene que ver con la forma en la que se llevan a cabo las reformas también, y cuáles son los objetivos que buscan, y si logra alcanzarlos una vez que se establecen. Entonces hablar de las reformas como la gran solución del crecimiento económico en México me parece que es equívoco, si no entramos a la discusión exactamente de a qué nos referimos y cuáles son los canales por los cuales va a generar crecimiento económico. Si no se discute eso, pues estamos hablando de vacuidades. Yo creo que tendría que aumentar el gasto público y sobre todo el gasto en inversión. Tuvimos un auge petrolero a principios de la década pasada. Hemos hablado mucho del auge petrolero de los años 70 y existe la idea de que se desperdició. En parte es cierto, sobre todo por los últimos errores de política económica del gobierno de López Portillo, pero bueno, también se creó una infraestructura petrolera que mal que bien es la que todavía es la base de nuestra producción. Que tuvimos la década pasada se desaprovechó completamente, fue a un gasto que bueno, pues se diluyó y no hemos llevado a cabo una inversión importante. La inversión pública cayó desde los años 80 por el ajuste económico al que ya se refería Gerardo, nunca se volvió a recuperar. Y se creyó por mucho tiempo que la inversión privada y la inversión externa privada llenarían los vacíos. Y no, hemos visto que no, y se necesita mayor inversión pública. Yo creo que se necesita más consumo de las familias, pero para eso hay que aumentar el ingreso de las familias, indudablemente. ¿Y eso se consigue a través de? Yo creo que entre muchas otras cosas tendríamos que tener una política mucho más agresiva de empleo. En los 80 tuvimos en algún momento un déficit de 16% del PIB, déficit fiscal de ese tamaño, que es un poco como lo que tiene ahora Grecia. Bueno, nadie propone regresar a esas cosas. Cuando se habla de que haya un mayor gasto público en inversión, pues digo, 1 o 2% del PIB adicionales serían bastante útiles para generar infraestructura necesaria para invertir en la producción de cosas que, insisto, el sector privado no lo está haciendo y la inversión extranjera tampoco. Entonces, alguien lo tiene que hacer y el sector público es el ideal en algunos casos, ¿no? Y 1 o 2% no es nada, digamos, es decir, no va a generar un déficit, no va a generar un desequilibrio mayúsculo en las finanzas públicas, no nos va a llevar a ninguna crisis de ninguna naturaleza. 3 temas fundamentales que tienen que definir, que es, uno, cómo piensan que debe recuperar, cómo podremos recuperar la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvimos en el pasado, que otros países tienen en el presente y que hemos perdido durante 3 décadas. Es decir, cuál es una estrategia particular que plantean para lograr eso. Un segundo tema es el tema de la pobreza, ¿no? Es decir, cómo van a enfrentar el hecho de que tenemos un país con estos niveles de pobreza similares a los que teníamos hace más de 20 y tantos años, y que además por el crecimiento de la población pues también va creciendo el volumen de gente pobre, y en ese sentido tiene que haber una política. Es decir, la política que hay hoy en día en términos de política social, programas como Oportunidades y otros, pues cumplen un cierto papel, pero claramente no están logrando sacar a la gente de la pobreza. Entonces tiene que haber una estrategia con una mayor definición, una mayor precisión. Y un tercer tema que me parece fundamental es el tema de la desigualdad.